Mucha gente se hace esta pregunta: ¿qué es lo que realmente importa? Tal vez la salud. Hoy hemos visto que hoy la salud está y mañana ya no está. Tal vez el tener dinero es lo que realmente importa. Hoy tenemos dinero y mañana ya no lo tenemos. Si me preguntas lo que realmente importa, aquí está. Casi muy simple. Jesús fue muerto, enterrado y resucitado. ¿Sorprendidos? Lo que importa es la cruz. Ni más ni menos. La cruz. Cristo descansa en la cronología de la historia como un refulgente diamante. Su tragedia resume la de todos los que sufren. Su absurdo atrae a todos los cínicos. Su esperanza anima a todos los buscadores. Y según el apóstol Pablo, la cruz es lo que cuenta. La historia la ha idolatrado y la ha despreciado. La ha hecho una cruz de oro o plateada y hasta la ha quemado. La ha usado y la ha tirado. La historia ha hecho todo con ella, menos pasarla por alto. Y es que esta es la única opción que la cruz no ofrece. Nadie puede dejarla de lado. Tú no puedes pasar por alto un pedazo de madera que sostiene la más grande proclamación en la historia. Un carpintero crucificado proclamando que Él es Dios en la tierra, divino, eterno, el destructor de la muerte. No te sorprendas entonces que Pablo llame a esto la locura del Evangelio. Su afirmación es sensata. Si el relato es verdadero, y lo es, entonces es el eje de la historia. Punto. Es por esa razón que la cruz es lo que importa. Y finalmente, mirar al Mesías mismo. Un obrero judío cuya proclamación alteró a todo un mundo y cuya promesa nunca ha sido igualada. No te sorprendas entonces si con razón lo llamamos el Salvador. Él es Jesús que venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días a todos. Es un placer, un privilegio, una alegría poder estar hoy juntos como iglesia, porque donde tú estás alabando al Señor, hermano,
Hoy hay una iglesia. Y muy buenos días también a todos los amigos, a todos los que a lo mejor nunca habéis asistido a nuestra iglesia, pero también estáis hoy observando y participando de este culto. Hoy es Viernes Santo y es un viernes atípico, ¿verdad? No hay ruido en las calles, te asomas y prácticamente no ves a nadie en la calle. Hoy además los negocios, todo está cerrado, la gente casi nadie trabaja, o muchas personas hoy no trabajan. Hoy es un Viernes Santo diferente. Pero es en el silencio la mayoría de veces donde podemos reflexionar, donde podemos encontrar, donde podemos pensar con claridad. Así que hoy es un buen día, el mejor día para reflexionar sobre la cruz de Cristo, para mirar a ella, para mirar a Jesús en ella y para encontrar a nuestro Salvador y para ver a nuestro Salvador. Así que vamos a abrir la palabra del Señor en Colosenses 1, en el versículo 15. Dice la palabra del Señor: la supremacía de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Y lo que mejor podemos hacer en esta mañana es darle las gracias a Dios por la cruz. Así que vamos primero a elevar una oración a nuestro Señor, dándole las gracias. Padre, te damos las gracias, Señor, por la cruz. Gracias, Señor, porque cuando no había salvación para nosotros posible, Señor. Gracias porque cuando no había ninguna forma de salvarnos, Señor, enviaste a tu Hijo, Señor, a morir en la cruz por cada uno de nosotros, a ocupar nuestro lugar, Señor. Gracias, Padre. Queremos vivir por ti, para ti siempre, Señor, en nuestra vida. Gracias por cada gota de sangre derramada, Señor, por cada golpe que debería haber sido para nosotros, Señor, por nuestros pecados, Señor, pero que tú ocupaste en nuestro lugar. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Tú hiciste el mundo, Señor. Solo tú sabes cuándo todo empezó y cuándo todo terminará, Señor. Solo tú lo sabes, Padre. Y queremos vivir, Señor, para ti. Gracias, Señor, porque tuviste el plan, Señor, ese plan bendito, perfecto, santo, de mandar a tu Hijo, Señor, para morir en nuestro lugar. Y gracias a eso tenemos salvación para siempre y por toda la eternidad, Señor. Que hoy sea un día de salvación para muchos en sus casas, Señor, donde están viendo esto. Que hoy sea un día de salvación para muchos, Señor, de restauración, de volver a ti, de volver a reconciliarse con su Padre por medio de la cruz de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús.
mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Él sangraba por los golpes que en la espalda recibió, con espinas coronado fue el Señor, y con cada paso vio el desprecio de la gente que la amó. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí, por la vía dolorosa al Calvario a morir. La sangre que hoy nos limpia por fe, su huella dejó en Jerusalén. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí, por la vía dolorosa al Calvario a morir. Al Calvario a morir. El camino que Jesús recorrió con la cruz a cuestas recibe el nombre de la Vía Dolorosa. Fue el camino que habían de recorrer los condenados a muerte por sus propios delitos. Pero aquel viernes Jesucristo fue el único en la historia que recorrió la Vía Dolorosa, no por sus delitos, sino por los de todos los demás. Pero la Vía Dolorosa fue para Jesús mucho más que el camino al patíbulo. Su vía dolorosa comenzó mucho antes, cuando en la madrugada de aquel viernes era apresado y llevado a la casa del sumo sacerdote Caifás y ante el Sanedrín. Lo podemos leer en Marcos 14, del 53 al 65. Marcos capítulo 14, versículos del 53 al 65. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron allí todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias y se calentaba junto al fuego. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraban. Muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Entonces, unos decidieron dar este falso testimonio contra él. Nosotros le oímos decir: «Destruiré este templo hecho por hombres, y en 3 días construiré otro no hecho por hombres». Pero ni aun así concordaban sus declaraciones. Poniéndose de pie en medio,
El sumo sacerdote interrogó a Jesús: ¿No tienes nada que contestar? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito?, le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¿Para qué necesitamos más testigos?, dijo el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos y le daban puñetazos. ¡Profetiza!, le gritaban. Los guardias también le daban bofetadas. Este tribunal, conocido como el Sanedrín, se reunía cada día en una de las salas del templo, excepto en las grandes festividades judías. Pero el texto leído nos muestra la alevosía y nocturnidad de este tribunal, reunido de madrugada en plena celebración de la Pascua, y, según Lucas 22:54, en la casa del sumo sacerdote Caifás, y por tanto fuera del templo. Esto en sí mismo ya nos da una idea, no del juicio que Jesús iba a recibir, sino del prejuicio que ya se tenía sobre él. Prejuicio que queda aún más claro en el versículo 55 del texto que se nos ha leído, donde se nos dice claro que no se pretendía hacer justicia con Jesús, sino encontrar la manera de eliminarlo, y si era necesario, incluso con falsos testigos que sacaban palabras de Jesús de su contexto para acusarle. Pero, ¿por qué no contesta Jesús cuando se le pregunta por estas acusaciones? Yo creo que hay dos motivos fundamentales. El primero es porque Jesús sabe perfectamente que los corazones de ellos ya han emitido un juicio sobre él y no buscan la verdad de sus palabras y sus hechos, sino la manera de cazarle. Así que, a palabras necias, oídos sordos. Y el segundo motivo es porque Jesús es quien tiene el control de la situación y sabe que todo esto era necesario para que se llegara a consumar el plan de salvación que Dios tenía previsto. A lo largo de la historia, el poder religioso, incluso el autodenominado cristiano, ha perseguido a todo aquel que por mucha verdad que dijera y mucho bien que hiciera, hacía peligrar su poder y dominio sobre las personas. Hoy en día, los que tienen el poder, religioso o no, siguen viendo en la obra y enseñanzas de Cristo un peligro a su dominio e ideologías y pretenden apartarlo de la esfera pública y en algunos lugares incluso hacerlo desaparecer. Pero lamentablemente, no hay que ir solamente a los poderosos o gobernantes para ver esta actitud. Hoy en día hay muchos que rechazan a Cristo y sus enseñanzas, sencillamente porque atacan a sus perversas maneras de pensar y actuar, pero ignorando que esto les acarrea condenación, tal como lo expresa Juan 3, 18 al 21. Esta es la causa de la condenación, dice la palabra de Dios, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Hoy, como aquellos judíos a Jesús, no nos hacen preguntas de lo que creemos o hacemos para conocer nuestra respuesta y valorarla, sino para cazarnos en algo que pudiera ser políticamente incorrecto y masacrarnos ante la opinión pública. ¿Qué será lo que habrá que hacer en estos casos y ante estos nuevos inquisidores? Lo que Jesús hizo, no echar perlas a los cerdos y a palabras necias, oídos sordos. Sin embargo, cuando no le preguntaron sobre sus palabras y hechos, sino sobre su identidad, versículo 61, ¿eres el Cristo, el Hijo del Bendito? Ahí Jesús no se calló, sino que, aun sabiendo que la respuesta les iba a dar lo que ellos deseaban para matarle, lo que no estaba dispuesto es a negar quién era y seguiría siendo. Versículo 62, Jesús responde:
Sí, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Y así fue. Al no estar dispuesto a negar su identidad, les dio lo que buscaban para escarnecerle, burlarse de él y matarle. Del mismo modo, al igual que haremos bien en no entrar en vanas discusiones con quienes no pretenden conocer de verdad a Cristo, lo que en ningún caso habremos de hacer es negar nuestra identidad en Cristo para evitar alguna burla o persecución. Porque como enseña el propio Jesús en Mateo 10, 32, 33, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que de camino a la cruz, Jesús tuvo que pasar por el prejuicio de quienes se sentían amenazados en su dominio y poder sobre sí mismo y sobre las gentes. Pero con dominio propio, sabiduría y discernimiento, no invirtió ni una palabra en sus acusadores, excepto para dejar bien claro quién era, aunque eso le pudiera costar el insulto y la muerte. ¿Y tú que escuchas? ¿De quién estás más cerca en esta historia? ¿De Jesús o de los miembros de aquel Sanedrín? Reflexiona. ¿Cuál está siendo tu posición hoy en esta historia? Pero de camino a la cruz, aún tuvo que soportar mucho más de otros, en este caso de Herodes. Lo leemos en Lucas 23, del 6 al 12. En Lucas 23 leemos: Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era Galileo. Cuando se enteró de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo mandó a él, ya que en aquellos días también Herodes estaba en Jerusalén. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento. Hacía tiempo que quería verlo, por lo que oía acerca de él, y esperaba presenciar algún milagro que hiciera Jesús. Lo acosó con muchas preguntas, pero Jesús no le contestaba nada. Allí estaban también los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, acusándolo con vehemencia. Entonces Herodes y sus soldados, con desprecio y burlas, le pusieron un manto lujoso y lo mandaron de vuelta a Pilato. Anteriormente, Herodes y Pilato no se llevaban bien, pero ese mismo día se hicieron amigos. Jesús era una patata caliente. Para todos, pues en el fondo, todos sabían que era buena gente. Pero el deseo de seguir controlando, manipulando y pecando era tan grande que había que hacerlo desaparecer como fuera. Y ahí tenemos a Jesús llevado por el Sanedrín a Pilato, pero como era un tema judío y aprovechando que estaba allí su principal gobernante, Pilato se lo endosó a Herodes. Y en este personaje vemos otro tipo de acercamiento a Jesús en aquel camino a la cruz que él estaba llevando. De aquel que ha oído algo de él y le tiene cierta simpatía y hasta se alegra de conocerle en persona. Herodes había oído que Jesús hacía milagros y deseaba ver alguno, pero al ver que no hacía ningún milagro para él, dice el texto que lo acosó a preguntas y que Jesús no contestaba nada. Así que, instigado por el Sanedrín y decepcionado porque Jesús no se sometió a sus deseos y expectativas, lo humilló ante todos y lo devolvió a Pilato, en un ambiente de compadreo como nunca antes habían tenido entre ellos. Fíjate lo que dice el versículo 12. Anteriormente, Herodes y Pilato no se llevaban bien, pero ese mismo día se hicieron amigos. Increíble. Aquellos juicios y prejuicios fueron muy dolorosos para Jesús, pero lo más triste es que aún hoy vemos cómo se repite la historia una y otra vez. ¿Cuánta gente se acerca a Jesús como Herodes, solo en busca de algún milagro? Apenas le conocen, pero han oído que tiene poder para hacer milagros y le buscan para satisfacer su curiosidad o su necesidad. Esto no sería tan cruel si en los muchos casos que Jesús sí hace algún milagro, las personas volvieran a Jesús para darle las gracias y adorarle.
Pero hoy sigue siendo cruel ver lo que Jesús ya ha hecho y qué pocos son los que le reconocen y le adoran en sus vidas. Porque Jesús no tiene ninguna obligación de demostrar nada ni de hacer ningún milagro. Él es el Hijo de Dios, Dios mismo, y solo por eso es digno de adoración, aunque no hiciera ningún milagro más. Pero cuánta gente se acerca a Jesús como Herodes para curiosear, pero sin ningún interés auténtico en conocerle, sino más bien, como veíamos antes, para ver dónde está el fallo. No nos puede extrañar que Jesús, que conoce el corazón de todas las personas, no invirtiera ni una gota de saliva en satisfacer la curiosidad de Herodes. No nos puede extrañar. ¿Y cuánta gente como Herodes termina menospreciando a Jesús porque no responde a su manera de pensar o sus expectativas? Ignorando que somos nosotros los que deberíamos ajustar nuestra manera de pensar y vivir a Él y no al revés. Y además, llama la atención en este episodio las extrañas alianzas que se suelen hacer contra Jesús y hoy también contra sus seguidores. Herodes y Pilato, fariseos y saduceos, gente que no se pueden ni ver, pero que cuando se trata de quitar de en medio o humillar a Jesús o a su iglesia hoy, se unen como si fueran los mejores amigos. Y tengo que volver a hacerte la pregunta a ti que escuchas. ¿De quién estás más cerca en esta historia? ¿De Jesús o de Herodes? Reflexiona. ¿Cuál está siendo tu actitud frente a Jesús, frente a sus seguidores? ¿Estás más cerca de Jesús, de camino a la cruz, o estás más cerca de Herodes? Te animo a que sigas escuchando y reflexionando, porque de camino a la cruz aún hay otra cruel parada, y esta vez, nuevamente, ante Pilato. Relato que encontramos en Mateo 27, del 15 al 26. Vamos a tener una lectura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, los versículos del 15 al 26, que dicen así. Ahora bien, durante la fiesta, el gobernador acostumbraba soltar un preso que la gente escogiera. Tenía un preso famoso llamado Barrabás, así que, cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman Cristo? Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado. No te metas con ese justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que le pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. ¿A cuál de los dos queréis que os suelte?, preguntó el gobernador. A Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo? Crucifícalo, respondieron todos. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte, ¡crucifícalo! Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre, dijo, allá vosotros. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. Entonces les soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó azotar y lo entregó para que lo crucificaran. De camino a la cruz, Jesucristo tenía una parada más, nuevamente ante Pilato y ante una multitud, porque este podríamos titularlo el juicio de Pilato y el juicio de la multitud. Ambos tomaron una decisión, ambos emitieron un juicio sobre nuestro Señor Jesucristo. Observemos primero a Pilato. Pilato estaba convencido de que no había en Jesucristo ningún delito que ameritara una sentencia de condena, y mucho menos, desde luego, pues darle muerte. Sin embargo, vemos cómo no quiso asumir la responsabilidad de emitir un juicio contundente a pesar de la evidencia. No quiso reconocer que Jesucristo era una buena persona, que Jesucristo era quizás aquello que Jesucristo afirmaba ser.
¿Por qué? Porque él quiso quedar bien con las autoridades religiosas, porque él quiso quedar bien con el pueblo, porque él quiso quedar bien con la multitud. Es más, su esposa le envió un mensaje de advertencia, diciéndole que no tuviera nada que ver con Jesucristo. De ahí que se jugara una última carta, la carta de delegar esa decisión al pueblo. Era la época en que se liberaba a uno de los presos condenados a petición del propio pueblo. Así que Pilato, astutamente en su propia opinión, hizo lo siguiente. Puso por una parte a Jesús y por otra parte a uno de los presos, a Barrabás, y determinó que fuera el propio pueblo quien eligiera a quién condenar y a quién hacer libre. ¿Pensó Pilato que el pueblo iba a elegir a Jesucristo? Pues es probable. Es que en condiciones normales y de manera lógica, ¿a quién se elegiría? ¿A un ladrón o a aquel que es bondadoso? ¿A un asesino o a aquel que da la vida? ¿A una persona que crea polémica y que levanta grupos en contra del gobierno o a un pacificador? Lógicamente y de manera sensata, la decisión pues era obvia, a Jesús, pero no fue así. La multitud decidió, gritando, aclamando, que se liberara a Barrabás. Es interesante ver cómo esta misma multitud solamente días antes aclamaba a Jesús como rey, ahora sin embargo estaban clamando por su crucifixión. Miremos ahora precisamente a Barrabás y a Jesús. Este es un ejemplo claro del mensaje del Evangelio, una ilustración fantástica. ¿Por qué? Porque vemos claramente cómo Jesucristo toma el lugar de una persona culpable. Jesucristo toma el lugar, toma la condena, Jesucristo recibe el castigo por los hechos de una persona que era culpable sin que él, Jesucristo, hubiese cometido culpa. Y esto es el mensaje del Evangelio. Lo vemos claramente en este juicio. Jesucristo, el Santo, el que no cometió pecado, el Dios vivo, el Dios todopoderoso, vino a este mundo, tomó tu lugar, tomó mi lugar y murió en esa cruz y lo hizo por amor. Esta es una fantástica ilustración del mensaje del Evangelio. ¿Sabéis qué? Tú, como Pilato, como la multitud y yo mismo tenemos que tomar una decisión sobre Jesucristo. Creer en Él o rechazarle. Es que no hay un término medio. Jesucristo mismo dijo, Jesucristo mismo afirmó, quien no está conmigo, está contra mí. Quien conmigo no recoge, desparrama. No hay un término medio. O somos del Señor o estamos en contra del Señor. No podemos quedarnos allí en tierra de nadie. Si nosotros no nos decidimos por Jesucristo, si nosotros no decidimos creer en Él y confiar en Él, es que ya hemos tomado una decisión, la decisión de estar en contra suya. ¿Qué decisión has tomado tú? No puedes lavarte las manos como Pilato. Pilato equivocadamente creyó que lavándose las manos, que no iba a tener responsabilidad, pero vaya que sí la tuvo. Todos somos responsables delante de Dios. ¿En quién crees? ¿En quién confías? ¿A quién eliges? ¿A Jesús, el Dios Todopoderoso, el Dios Santo, el dador de la vida, quien te ama, quien perdona todos tus pecados? ¿O las ideologías, la religión o los pensamientos que gobiernan este mundo? Recuerda, si no estás con Él, estás en contra suya. ¿Qué decides tú? Sobre todo poder, sobre todo lo creado tú eres rey, sobre toda
toda meta y todo afán. Tú eres el principio y el fin. Sobre todo reino, sobre toda maravilla terrenal, sobre los tesoros y riquezas, nada se te puede comparar. En la cruz se te humilló soledad, odio, incomprensión, pisoteado como una flor. Tu amor venció y me alcanzó. Aún a mí. En la cruz se te humilló soledad, odio, incomprensión, pisoteado como una flor. Tu amor venció y me alcanzó. Aún a mí, pisoteado como una flor. Tu amor venció y me alcanzó. Aún a mí. Leemos en Mateo 27, desde los versículos 45 a 50. Dice así la palabra de Dios. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron algunos de los que estaban allí, dijeron, está llamando a Elías. Al instante, uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían, déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Con la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo no triunfó la maldad, no triunfó el enemigo, no triunfaron aquellos que orquestaron un plan malvado para darle muerte. No, triunfó el plan de Dios, el plan redentor de Dios. A Jesucristo no lo llevaron los del Sanedrín a la cruz, no lo llevó Pilato a la cruz, no lo llevó el pueblo a la cruz. Fue Jesucristo a la cruz motivado, estimulado, movido por 3 razones. La primera de ellas, por nuestra pecaminosidad. Dice la palabra que todos somos pecadores y estamos separados de Dios. También Jesucristo fue a la cruz voluntariamente por amor a cada uno de nosotros, por amor a ti y por amor a mí. Dice la palabra de Dios, la Biblia, que Jesucristo dio su vida aun cuando nosotros éramos enemigos suyos y lo hizo por amor. Y tercero, por su justicia. La Biblia también enseña que la paga del pecado es la muerte. Dios no sería un Dios justo si pasara por alto el pecado de todas las personas. No sería un Dios justo, y Dios es un Dios justo. Por lo tanto, estableció este plan maravilloso de redención para que cada uno de nosotros, para que tú, para que yo, pongamos la mirada en nuestro Señor Jesucristo y en Él, y solamente en Él, depositemos nuestra fe, nuestra confianza. Solo hay una manera de recibir el perdón de Dios. Solo hay una manera de acercarnos a Dios y es a través de nuestro Señor Jesucristo. Él y solo Él, allí en la cruz del Calvario, pagó por nuestros pecados, pagó por nuestros delitos. Nuestra salvación se llevó a cabo allí cuando Jesucristo estaba entregando su espíritu, cuando Jesucristo expresó consumado es. Allí Jesucristo sintió
la ausencia del Padre, porque la paga del pecado es precisamente esa muerte, esa separación de Dios. Normal que Jesucristo sintiera que el Padre le había abandonado, porque ese es precisamente una de las pagas del pecado o uno de los precios del pecado. Allí en la cruz del Calvario, Jesucristo cargó sobre él la maldad de todas las personas, de todas cuanto han existido, de ti y de mí que estamos viviendo hoy y de aquellos que nacerán y vivirán en el futuro. Allí en la cruz del Calvario se pagó el precio de tu redención, de mi redención, de la salvación de este mundo, de todos aquellos que depositemos nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Solo hay un mediador y no es ninguna religión y no son las buenas obras, no son las cosas buenas que podamos hacer. Esto no quiere decir que no las hagamos. Lo que estoy diciendo es que vamos a recibir el perdón de Dios solamente a través de entregar nuestra vida, de depositar nuestra confianza en Jesucristo. Solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y nosotros, los seres humanos, las personas, nos acercamos a Dios y restablecemos esa relación de amistad que nosotros debemos tener con Él a través de Jesucristo. A través de Jesucristo, Dios se ha acercado también a los seres humanos. Por lo tanto, Jesucristo es el epicentro. Jesucristo es la clave de nuestra salvación y de nuestra redención. Nada más y nada menos. Tú que me escuchas y que nunca antes has creído esta verdad, hoy el Señor te está dando una oportunidad de confiar, una oportunidad de creer, una oportunidad de recibir el perdón de Dios y todas sus bendiciones. Solamente debes poner tu mirada, depositar tu fe en Jesucristo, el Mesías, el Redentor. Nadie más fue a la cruz del Calvario y entregó su vida en rescate por ti. Solamente lo ha hecho Jesucristo. Nadie más. Tan grande es el amor de Dios, tan grande es el amor que Dios tiene para ti. Si nunca antes has depositado tu confianza en el Señor, me gustaría guiarte, me gustaría que a través de una oración tú puedas clamar a Dios, pedirle que te ayude a confiar en Él, que te dé fe, que perdone tus faltas y tus pecados. No es algo mágico, esto no es cuestión de repetir un rezo o una oración, es cuestión de creer verdaderamente, de creer genuinamente y de confesar que Jesucristo es precisamente quien dijo ser el Mesías, el Salvador, el Rey, nuestro Redentor. Acompáñame en oración. Padre, gracias por enviar a Jesucristo a la cruz del Calvario. Gracias Jesús por venir a salvarnos. Gracias Espíritu Santo por hacernos comprender que necesitamos un Salvador. Te pedimos perdón por nuestros pecados, perdón por nuestras faltas, perdón por confiar en una religión o perdón por confiar en una persona. Hemos comprendido que solamente Jesucristo es el único mediador, que solamente Jesucristo es el Mesías, el Redentor, quien nos acerca a Dios. Y queremos, Señor, aprender de Él y queremos, Señor, a través de Él establecer esta relación de paz contigo. Perdona, Señor, nuestras faltas, perdona, Señor, mis faltas y ayúdame a crecer en conocimiento de ti y de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú nunca antes has hecho una confesión similar a la que acabamos de hacer y nunca antes has tomado la decisión de confiar, de creer, de aprender y de seguir a nuestro Señor Jesucristo, nos gustaría que te pongas en contacto con nosotros. Tienes aquí en pantalla nuestra dirección, nuestra página web. Allí puedes escribirnos a través del formulario de contacto. Queremos ayudarte a que conozcas más de este Mesías, de este Redentor. Queremos también instruirte para que tú puedas por ti mismo aprender a estudiar la palabra del Señor, aprender a orar, aprender a acercarte a Dios de la manera en que Él lo ha establecido. Recuerda, Jesucristo ha dado su vida por ti. Jesucristo fue a la cruz por ti, para que tú creas en Él, para que tú decidas seguirle. Por lo tanto, te animo,
ponte en contacto con nosotros y sobre todo deposita tu fe, tu confianza en Jesucristo, el Redentor, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por amor. Cristo vino a amarme, vino a rescatarme, un camino abrió por mí. Ahora ya comprendo desde nuestro encuentro, por su amor soy libre al fin. En la cruz Jesús murió, mis pecados Él borró, fue por mí gracia sin fin. En la cruz, mi Salvador, con su sangre me limpió, fue por mí su vida dio. En la cruz. Cristo vino a amarme, vino a rescatarme, un camino abrió por mí. Ahora ya comprendo desde nuestro encuentro, por su amor soy libre al fin. En la cruz Jesús murió, mis pecados Él borró, fue por mí gracia sin fin. En la cruz, mi Salvador, con su sangre me limpió, fue por mí su vida dio. En la cruz, mi gozo estará en quien me ha salvado, Cristo Cordero de Dios, y alabaré al Rey por su amor y gracia, Él me redimió. Mi gozo estará en quien me ha salvado, Cristo Cordero de Dios, y alabaré al Rey por su amor y gracia, Él me redimió. En la cruz Jesús murió.
Y llegamos al final de nuestra celebración de este Viernes Santo, en una Semana Santa atípica en nuestras calles, pero igual de cálida y agradecida en nuestros corazones, por todos aquellos juicios y prejuicios que tuvo que sufrir Jesús de camino a la cruz, pero que no impidieron en ningún caso que la voluntad salvadora de Dios se consumara en lo alto de aquella cruz. Y por eso queremos dar gracias a Dios para terminar este culto juntos por medio de este canto. Gracias por tu cruz, señal de redención y símbolo de amor. Es por tu perdón que puedo ver tu gloria, puedo ver tu amor. Gracias por tu cruz, señal de redención y símbolo de amor. Es por tu perdón que puedo ver tu gloria, puedo ver tu amor, puedo ver tu amor. Y ahora sí, solo desearos la bendición del Señor para vuestras vidas. Que el Señor os fortalezca, que el Señor os guarde ahora y siempre, y que podamos encontrarnos, si así Él lo quiere, el próximo domingo, por este mismo medio, para celebrar ya no que Jesús murió, sino que Jesús resucitó y está vivo. Y nos alegramos de haber podido compartir este tiempo, como sabemos que está ocurriendo los domingos, con hermanos de nuestra propia congregación en Elche, de nuestras congregaciones en Novelda y en Alicante, pero también hermanos en muchos lugares del mundo, y en especial en este día y en estos días, con hermanos de la iglesia de Ibi, que sabemos que también nos han acompañado. Dios os bendiga a todos y cada uno de vosotros, que la paz del Señor os acompañe ahora y siempre, y a Él sea toda la gloria. Amén. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre